Buenas noches a todos. Si me escuchan, Fuerte y claro, amigo. muy bien. Voy a tratar de irme rapidito. Ya sé que se alargó un poquito la sesión. Bueno, básicamente voy a hablar de la priorización de tratamientos oncológicos, orientándome un poquito más a la parte del tratamiento sistémico durante la pandemia que estamos actualmente. Eh, ya sabemos que en diciembre del año pasado se empezó a reportar los primeros casos, que es un cuadro clínico que puede ir de algo muy leve y asintomático hasta un distrés respiratorio agudo y muerte. Hasta el momento, pues no hay directrices todavía absolutas sobre el manejo de los pacientes con cáncer en la pandemia. Todo lo que tenemos son recomendaciones que han venido saliendo con base en lo que se ha observado. Sin embargo, sí sabemos que muchos de nuestros pacientes se van a beneficiar de los tratamientos, por lo que hay que continuarlos, pero también sabemos que algunos de ellos tendrán más complicaciones debido a estos y tenemos que ir priorizándolos. Ya había presentado Eddie cómo estaba la situación hoy. Esto era a las 11 de la mañana y unas horas después, vean la cantidad de casos nuevos que habían aparecido, de 39.500 que se llevaban contabilizados a las 11 de la mañana, 78.500 a las 3 de la tarde. Eh, Realmente ya se superaron los 2 millones de personas infectadas a nivel mundial. Y bueno, sabemos ya lo que mencionó Hugo de algunas comorbilidades que ya están relacionadas a un peor pronóstico, la edad y otras comorbilidades. Y este es lo que mencionó Hugo, el reporte del doctor Liang, en un reporte de 1.590 casos en los cuales, como ya mencionó Hugo, 18 pacientes tenían cáncer. Eh, Ellos estimaron que había un aumento en el riesgo de muerte o ingreso a las unidades de terapia intensiva de 5.4 en relación a pacientes con el coronavirus, pero que no tenían cáncer. Eh, Como sabemos, la tasa global de mortalidad en China era como el 2%, ya en los países occidentales esto ha aumentado, probablemente porque son poblaciones más añosas. Eh, y vemos que para muchas enfermedades cardiovasculares, diabetes, EPOC y también para cáncer, pues el riesgo de muerte aumenta considerablemente. Eh, este es un artículo, ya está publicado en línea en Lancet Oncology, pero aún está en revisión. Pero ya es un análisis de toda la provincia de Hubei, ya son 14 hospitales. Y en este análisis, pues ya fueron 105 pacientes con cáncer, los que ellos compararon con 233 pacientes sin cáncer, todos estos infectados con COVID-19. Y aquí solo incluyeron a pacientes que habían recibido tratamientos oncológicos en los 40 días previos a la pandemia. Ellos lo analizaron, sus desenlaces fueron muerte, admisión a terapias intensivas, desarrollo de síntomas o signos severos, que son los que ellos clasificaron como disnea, estrés respiratorio, choques, arritmias, fallas renales, fallas respiratorias o disfunción orgánica múltiple o ventilación mecánica. Entonces, como podemos ver en este análisis que ya tiene más pacientes que el previo que se habían señalado, vemos que para todos los desenlaces que ellos analizaron, fue estadísticamente significativo el aumento en cuanto a muerte, ingreso a terapia intensiva, desarrollar un cuadro crítico o necesitar ventilación mecánica para los pacientes que tenían cáncer comparado con los que no tenían cáncer. Vemos que en la línea del tiempo, pues en pocos días los pacientes con cáncer empiezan a tener bastantes complicaciones relacionadas al coronavirus. Hicieron un análisis ellos según el tipo de cáncer, y pues ya lo había mencionado también Hugo, las neoplasias hematológicas, que son la barrita color café, son las que presentaron la mayor cantidad de complicaciones, seguido de cáncer de pulmón, que son realmente los que demostraron una diferencia estadísticamente significativa en relación a los pacientes que no tenían cáncer. Y también hicieron ellos un análisis entre enfermedad metastásica y no metastásica,
Y como pueden ver en el cuadro de abajo, en la gráfica de abajo, perdón, donde están las barritas verdes, que son los pacientes que tenían enfermedad metastásica y que realmente el comportamiento de estos pacientes es distinto a los pacientes que no tenían metástasis, que aunque aumenta el riesgo, como podemos ver en las barras, este no es estadísticamente significativo como cuando hay enfermedad metastásica. Otro análisis importante es que pacientes con metástasis pulmonares de cualquier otro cáncer tenían desenlaces adversos como los pacientes que tenían cáncer de pulmón, que era, como vimos, la segunda neoplasia que más riesgo representa. Entonces, el hecho de tener metástasis pulmonares, independientemente del sitio primario, conlleva mayor riesgo de complicaciones. Y una cosa interesante, ellos analizaron, bueno, los tratamientos que ellos habían tenido en los últimos días, y hay dos tratamientos que pues conllevan bastante aumento del riesgo. La cirugía, que ya había mencionado Eddie, ya mencionó él también los datos sobre el aumento del riesgo de complicaciones, y también la inmunoterapia. Eh, Sabemos que las complicaciones por COVID y la neumonía que esto produce conlleva una liberación de sustancias inflamatorias y que creo yo que hay que tener muy en consideración en todos los pacientes que tenemos en inmunoterapia, que ya sabemos que muchos de los efectos secundarios están relacionados a fenómenos de liberación de sustancias proinflamatorias. Por lo tanto, es una cuestión a considerar en los pacientes. Y bueno, la cirugía creo que también no es tanto el hecho de que sea virus o bacterias, sino es esa respuesta inflamatoria sistémica, ese estrés metabólico en el que los pacientes están en el periodo posquirúrgico, lo que los hace tener más complicaciones. Como pueden ver ustedes, aunque pues también la barrita roja que es quimioterapia está aumentada en comparación con la barrita azul, pues realmente en este estudio esto no fue estadísticamente significativo, si hay más riesgo, igualmente con las terapias blanco o con la radioterapia, que aumenta el riesgo, pero no de manera significativa como lo hace la inmunoterapia o la cirugía como tal. Acá vemos, yo enmarqué probablemente las dos más importantes, pulmón y neoplasias hematológicas. Vemos que el porcentaje de muerte en pulmón es del 18%, un 33% en neoplasias hematológicas. Hay una presentación de síntomas adversos de hasta un 50% en pacientes con cáncer de pulmón y dos tercios de los pacientes hematológicos y necesidad de ventilación de un 18% en pacientes con cáncer de pulmón y 22% en hematológicos. Eh, También es importante mencionar acá que cuando se hace el análisis de todos los cánceres, el porcentaje de muerte es del 11%, lo cual es más tal vez del doble de lo que se observa en los pacientes sin cáncer, y pues con una necesidad de ventilación de más o menos un 10% de los pacientes. Por lo tanto, pues es importante, considerando todos estos datos, que nosotros tomemos en cuenta y analicemos el riesgo-beneficio al que vamos a someter a nuestros pacientes cuando iniciaremos tratamientos oncológicos. Eh, lo que indicaba ESMO, ellos clasifican a los pacientes según grupos de riesgo y los pacientes con mayor riesgo son los que han recibido quimio, sobre todo los que están recibiendo o que la recibieron en los últimos 3 meses. Pacientes que estén recibiendo radioterapia extensa, sobre todo hacen mención a pacientes que estén recibiendo radioterapia torácica, que hayan recibido trasplantes de médula ósea o células madres en los últimos 6 meses o que estén tomando fármacos inmunosupresores, que pues tenemos bastantes pacientes, incluso con tumores sólidos también, que toman algunos fármacos inmunosupresores. Y los pacientes con neoplasias hematológicas, que como también ya había mencionado Hugo, son pacientes que están en alto riesgo solo por su propia enfermedad. Y bueno, este estudio que acabamos de ver nos trae nueva información. Pacientes con enfermedad metastásica, independientemente del primario, sobre todo si las metástasis son pulmonares, también son pacientes de alto riesgo, pacientes con inmunoterapia y pacientes postquirúrgicos. Y la importancia, por eso, de lo que mencionaba Eddie, de diferir cirugías cuando no sean completamente necesarias. Eh, Nosotros como oncólogos médicos, radiooncólogos, cirujanos oncólogos, pues debemos considerar varias medidas
lo que mencionaba Rafa, el meticuloso tamizaje de pacientes antes de entrar a nuestros centros, antes de entrar a nuestros hospitales, pero no solo a los pacientes, sino que también al staff, todas las personas que trabajamos y colaboramos ahí, porque muchos de nosotros podemos ser portadores asintomáticos que podemos poner en riesgo a nuestros pacientes. Es importante reducir el número de visitas a los centros oncológicos, eh, priorizar los tratamientos curativos, evidentemente, eh, buscando esquemas también que vayan requiriendo menos visitas. Por ejemplo, tenemos un Polfox que es cada 2 semanas, lo podríamos cambiar fácilmente por un Capox que va a ser cada 3 semanas. Si tenemos un paciente metastásico o un Taxol semanal, creo que podemos buscar esquemas trisemanales que disminuyan la cantidad de veces que los pacientes acudan a los centros. Cuando se pueda y se pueda hacer intercambiabilidad de tratamientos intravenosos que obligan al paciente a ir a quimioterapia infusional, pues podemos cambiarlos por tratamientos orales. Y en pacientes en enfermedad metastásica, pues se puede hablar de vacaciones o descansos en el tratamiento, suspender tratamientos de mantenimiento, por ejemplo, pacientes que están solo con una fluoropyrimidina, esto se puede pasar a vía oral o incluso se pueden hacer suspensiones. Sabemos ya que hay estudios que nos han dicho que estas estrategias pueden afectar los desenlaces oncológicos del paciente, pero ante esta pandemia creo que es algo que se debe considerar. Ya habló Rafa también de los hipofraccionamientos y pues algo a lo que no estamos acostumbrados, pero que creo que ya nos vamos a ir acostumbrados es al uso de la telemedicina. Muchas de las visitas de seguimiento, visitas para evaluar toxicidades, creo que eh, iremos cambiándolas a visitas telefónicas o usar este tipo de herramientas como la que estamos usando ahora, igualmente para mantener nuestras sesiones y mantener nuestra educación. Importante, ESMO nos recomienda que pacientes que tengan cáncer y que lleguen con fiebre no deben ser evaluados en centros oncológicos ambulatorios. Es importante que antes de que un paciente ingrese a un centro oncológico ambulatorio se le tome la temperatura. No debemos llevarlo adentro del centro y se debe aislar en algún lugar donde la evaluación se pueda hacer fuera del área donde esté la mayor concentración de pacientes oncológicos o del staff médico oncológico. Y aquí es pues, lo que hemos venido discutiendo recientemente y que queríamos evitar que nuestros residentes fueran a rotar a estas áreas, porque realmente tenemos que cuidar a nuestros pacientes, pero también tenemos que cuidar a nuestros médicos para que no sean el vector de contagio para nuestros pacientes. Siempre hay que sospecharlo. Hay fiebre por múltiples causas en oncología, pero en este escenario que estamos viendo siempre hay que sospechar y evaluar la posibilidad de contagio por coronavirus. Pacientes que requieren antibióticos, que pueden ser manejados ambulatoriamente, pues evitarles hospitalizaciones cuando podemos manejarlos fuera. Hay un artículo publicado recientemente en Nature donde los autores proponen 3 escenarios posibles y en los cuales se deben ir tomando ciertas medidas conforme se van presentando estos escenarios. El primer escenario, un sistema de salud en el que no hay casos confirmados, creo que ya no hay muchos en el mundo en este momento, en el cual se continúa la mayoría de los tratamientos, se difieren únicamente aquellos tratamientos para neoplasias indolentes, se difieren citas de seguimiento y en algunos casos se propone telemedicina. En el escenario de sistemas ya con casos confirmados, pero con una disminución leve de recursos, pues se debe ir ya haciendo una priorización de acuerdo al beneficio que va a dar el tratamiento, posponer algunos tratamientos y pues, lo que estamos haciendo, continuar nuestras sesiones multidisciplinarias, nuestras reuniones de manera virtual. Y bueno, pues en el sistema con una importante disminución de recursos, creo que nosotros estaremos tal vez en un escenario intermedio entre estos dos. En este último escenario, ellos recomiendan pues únicamente hacer tratamiento de emergencias oncológicas eh, o tratamiento o de pacientes que necesiten un tratamiento a corto plazo y que por supuesto sean neoplasias que sabemos que van a ser muy sensibles al tratamiento. Si es posible, pues por supuesto continuar tratamiento con fin curativo y que tengan alta probabilidad de beneficio clínico. Y ellos establecen esta gráfica o proponen esta gráfica en la cual va aumentando el nivel de prioridad de acuerdo a las situaciones que están presentando, considerando uno, el beneficio clínico
Sabemos que hay, pues, evidentemente, neoplasias y esquemas de tratamiento que dan beneficios sustanciales a los pacientes y otras, por ejemplo, una gemcitabina por páncreas, que sabemos que el beneficio es más limitado, pues son cosas que tenemos que ir considerando. Las intenciones de los tratamientos, por supuesto, darle prioridad a los tratamientos con intención curativa o que tengan la posibilidad de realmente aliviar síntomas de manera importante en los pacientes. Eh, las características de cada paciente, por supuesto, es importante evaluar. Sabemos que las comorbilidades y la edad también van a aumentar el riesgo de los pacientes. Entonces, como podemos ver, tumores muy agresivos, que hay mucha sintomatología, pero que son muy sensibles al tratamiento, como algunas leucemias, los tumores de células germinales, pues son pacientes a los que se les debe dar prioridad. Dar prioridad también a tratamientos que van a mejorar los síntomas de los pacientes, por ejemplo, una radioterapia para una compresión medular, el uso de opioides para tratar crisis de dolor, los tratamientos curativos que ya mencionamos, eh, tratar hay neoadyuvancias y adyuvancias que son importantes porque sabemos que conllevan un beneficio clínico sustancial como colon, como mama, pero también sabemos que también hay tratamientos neoadyuvantes o adyuvantes que su beneficio es más modesto, por ejemplo en vejiga, adyuvancias en pulmón, que ya mencionó Hugo, que prácticamente pues, son pacientes que no estamos pero ni tocando por las complicaciones que pueden conllevar. Y por supuesto los tratamientos paliativos que van a dar beneficio, pues se deben hacer y tratar de ir posponiendo, por ejemplo, una radioterapia a una lesión ósea, si la podemos manejar médicamente mientras esto va pasando, pues hay que ir dejándolo por un lado. Y, y esta también la priorización que hace ESMO. ESMO también hizo un nivel de priorización que definen algunos criterios, que son los criterios del paciente, su estabilidad clínica, y esto lo asocian con la escala de magnitud de beneficio clínico que ellos utilizan. Entonces, por ejemplo, un paciente de alta prioridad es aquel que tiene una condición que amenaza su vida, que tiene una inestabilidad importante, pero que el tratamiento que le vamos a dar realmente le va a dar un beneficio de una importante magnitud, ganancia en supervivencia o mejoría de calidad de vida. Aquel paciente intermedio es aquel que probablemente no tenga una situación crítica, pero que el retraso en su tratamiento potencialmente puede impactar sus desenlaces. Por ejemplo, una adyuvancia en mama, eh, una adyuvancia en colon, pues son pacientes en los que están muy bien clínicamente, pero que tampoco podemos posponerlos a muy largo plazo por el beneficio que se les puede dar. Y pues una prioridad baja, pues evidentemente es un paciente que está estable clínicamente y que, y que también, aparte de estar estable, pues el tratamiento puede que no le dé un beneficio sustancial. Entonces estos son los pacientes a los que hay que analizar y tratar de posponer tratamientos. Entonces realmente nuestra función debe ser priorizar los tratamientos que tengan mayor probabilidad de éxito o que nos vayan a dar beneficio en supervivencia o alivio o mejoría de las calidades de vida. Buscar las opciones que disminuyan las visitas a los centros, eh, hacer uso en la medida de lo posible de la telemedicina, eh, que ir analizando cada caso en particular. Y algo que mencionaba muy en otro artículo que leí, es que sí debemos de tomarnos el tiempo para discutir los cuidados de soporte en aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica con pocas probabilidades de curación o de mejoría clínica, aquellas terceras líneas, cuartas líneas en cáncer gástrico, en cáncer páncreas, que sabemos que el beneficio pues no es tan sustancial, pues realmente son pacientes a los que deberíamos de tener esa plática y tomarnos muy en serio ese tiempo que necesitamos para platicarlo con ellos. Y bueno, aquí hay otros como múltiples sitios en los que pueden ustedes buscar información. Están todos los recursos que está generando ASCO. Está ESMO. A mí me gustó ESMO bastante cómo ellos lo están planteando. Eh, Ustedes entran acá y permítanme. En,
creo que no, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí, la estamos viendo. Ok. Que Pierre se logra conectar. eh, Aquí está, es- entonces acá pues están los, pues ESMO está bastante interesante, acá tienen algunas recomendaciones y luego ya lo van poniendo según las distintas neoplasias, pues paliativos, sarcomas, cáncer de mama, tumores gastrointestinales, ginecológicos, hematológicos, y entonces en cada uno de ellos van haciendo pues hincapié en algunas de las recomendaciones, pacientes de alta prioridad, prioridad mediana o de baja prioridad, que creo yo que podemos ir revisando cada uno conforme vayamos viendo a nuestros pacientes. Así también tiene ASCO sus recomendaciones y pues hay realmente bastante información al respecto. Pues es prácticamente lo que yo les traía hoy. Le voy a dejar entonces la palabra al doctor Castro. Gracias, Pierre. Realmente ha sido muy enriquecedora toda la tarde-noche. Yo estoy viendo que está conectado la doctora Alba King. Ella creo que estudió en Wuhan, ¿verdad, doctora? Sí, está en lo correcto, doctor. Y si no ha tenido comunicación con profesores allá en China o algo que nos pudiera comentar, doctora. Bueno, sí, de hecho, yo estudié en la Universidad de Wuhan, en un centro de cáncer, en la Renmin Hospital, y tuve comunicación recientemente cuando empezaba mucho del tema aquí en Guatemala con mi profesor, y él me preguntaba mucho acerca de las condiciones de acá del país para priorizar incluso la parte de la realización de pruebas, que yo lo encontré muy interesante. En China, él me explicaba que ellos, de hecho, en los hospitales oncológicos habían estado utilizando mucho lo que se llama la prueba rápida de anticuerpos con IgM e IgG, porque ellos sí la tenían disponible para coronavirus, una prueba altamente sensible que les ayudaba a no tener un contacto tan cercano con el paciente, porque él me mencionaba que en sitios oncológicos él no recomienda que el oncólogo esté, por ejemplo, demasiado cercano, y que el hisopado lo consideran de alto riesgo de contagio, incluso con todo el equipo utilizado. Entonces que ellos, especialmente porque la prueba de IgM, IgG es bastante rápida, de hecho me explicaba que demoraba solo 30 minutos en darle un resultado si tenían necesidad de valorar algún paciente oncológico de forma rápida en un área aislada, solo utilizaban unas cuantas, un poco de sangre, minimizaba bastante el contacto y ellos podían entonces básicamente tamizar a todos los pacientes de una forma rápida, y es de hecho así como han descubierto algunas personas que estuvieron asintomáticas, que nunca tuvieron realmente, que nunca tuvieron síntomas, pero que han tenido IgG, significando que tuvieron una infección crónica. Él dice que en países de bajos recursos como el nuestro, él recomendaría más una prueba rápida, pero nosotros sabemos que ahorita hay muchas limitantes para conseguirlas, y solo hay el PCR, que creo que aproximadamente, no sé en el X cuánto tiempo les están dando un resultado, pero creo que son como 48 horas, y eso interrumpe a veces tratamientos y mandas a veces a pacientes a un lugar de riesgo. Por ejemplo, nosotros tendríamos que mandar a un paciente oncológico tal vez al hospital de Villanueva, y tal vez no tenía no tenía coronavirus, pero ya lo mandamos al lugar donde pudo haberse infectado. Ellos también tienen mucho acceso a lo que es la tomografía. Realmente todo paciente pulmonar en China, sin importar que tenga la neumonía muy sospechosa bacteriana, se hace tomografía, y por eso es que ellos tenían tanta evidencia referente a imágenes, aunque hoy en día ya se ha encontrado que una radiografía de tórax puede ser útil. Realmente la tomografía debe ser lo ideal, porque es la que más muestra hallazgos tempranos con los pacientes.
Y pues las recomendaciones eran básicamente las mismas que están dando, que dieron ustedes, que fueron muy excelentes, que era la de priorizar los pacientes y pasar, especialmente en quimioterapia, la mayoría de pacientes a terapias orales para disminuir su exposición al área hospitalaria y retrasar las citas cuando se pudiera y omitir básicamente todos los seguimientos, ¿verdad? No sé si tiene alguna duda al respecto, doctor. No, no. Igual el protocolo del ICS involucra mucha tomografía también, pero todavía no se tiene la prueba rápida, más o menos ahí con nosotros rápido, son como 12 horas. Se mantienen a los pacientes aislados, pero igual en un salón, todos los pacientes tengan o no tengan, ahí se mantienen. Hasta ahora ha caído un paciente nada más que no era del ICS, pero llegó en circunstancias muy graves. Por eso fue que se atendió. Pero gracias, doctora Kim. No sé si alguien tiene algún comentario de los que nos acompañan, de los... Sí, Hugo, te habla Miguel. No sé si me escuchan. Sí, Miguel, fuerte y claro. Sí, gracias. Yo tengo un comentario. Obviamente todas las medidas que están proponiendo, pues uno debe acatarlas y tratar de implementarlas. Pero hay algo que algunos autores mencionan que uno debe tomar en cuenta. ¿Qué va a pasar una vez pase la pandemia? Tenemos que prepararnos